Muy buenas tardes a todos los creyentes o muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre escuchando la palabra de Dios. El día de hoy, nosotros, como cada semana, estamos muy felices y agradecidos de podernos encontrar nuevamente a través del mensaje. Soy el pastor Dani Fernández, nuestra iglesia La Luz de Cristo. Continuamente estamos orando para que la palabra de Dios continúe siendo proclamada en todos los campos. El día de hoy, como cada domingo, oramos para que juntos podamos recibir la gracia y la dirección que viene de la palabra de Dios. Bienvenidos al culto y que nuestra oración, nuestra dirección sea siempre juntos hacia el deseo de Dios. Durante casi un mes, y vamos a entrar al mes de noviembre, hemos estado compartiendo sobre lo que llamamos el camino de la salvación. Es un camino importante donde cada persona, cada creyente debe andar, porque ahí está la vida y el poder. En ese camino está la bendición completa de Dios. Nosotros en la semana pasada, en el mensaje anterior, hicimos una pregunta muy importante y crucial para nosotros como seres humanos. ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Por qué el hombre con sus métodos, con su fuerza, le es imposible? La Biblia nos enseña que no puede. El hombre sí pudiera encontrarse con Dios, pero no puede ser con su método. No puede ser con sus experiencias. Tiene que ser solamente con el método de Dios. El título del mensaje por esto, para el día de hoy, esta semana y para toda su vida, es Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Biblia, en que podamos ser salvos? ¿Por qué solamente a través de Jesucristo? Si usted lee el pasaje del texto bíblico esta semana, en Juan 20:31, le invito a que lea conmigo nuevamente el texto bíblico de hoy. Así dice la Biblia. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está toda la respuesta. La razón de la revelación de la palabra para nosotros es para que conozcamos y creamos que Jesús es el Cristo y creyendo, dice la Biblia, tengamos vida en su nombre. Aquí completamente aparece el método bíblico, el método de Dios para que el hombre se pueda acercar con él. No hay otro método que el hombre pueda hacer. No hay nada humano ni fuerza externa que el hombre pueda hacer, solamente a través del método de Dios. Dios envió a Cristo para dar la solución al hombre que ni él mismo puede solucionar. Viendo la introducción del mensaje para esta semana, leamos. Desde el acontecimiento de Génesis 3, de eventos de hace miles de años atrás, toda la humanidad, la Biblia enseña, ha caído en problemas y en maldición. Pero la Biblia nos habla de tres problemas fundamentales, de tantos problemas que tiene la humanidad. Hoy queremos hablar de esos tres principales. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz de todo. La raíz de por qué el hombre en la actualidad sufre y de por qué todo sucede en lo que vemos en nuestra actualidad. El primer problema fundamental que habla la Biblia desde el acontecimiento de Génesis 3 habla del problema del destino. ¿Qué es esto, pastor? El ser humano, por la separación de Dios, completamente ahora su destino está fuera de la vida. La Biblia lo llama la muerte, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Por el evento de la separación de Dios, por este evento, el hombre perdió la vida, se separó de Dios. Y ahora, si no encuentra la solución para encontrarse con Dios, irá a una muerte eterna, separada de Dios para siempre. Pero ¿por qué tenemos que morir, pastor? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo usted pagar ese pecado? No hay dinero en el mundo que pueda pagar el problema que hizo el hombre desde el acontecimiento de Génesis 3. Solamente a través de la palabra de Dios nos muestra que para pagar ese pecado tiene que ser la muerte. No solamente hablamos de la muerte física, sino la muerte también espiritual, eterno, que el hombre tendrá después de la muerte física. Todo esto por causa de la separación de Dios, del evento de Génesis 3. Por eso nosotros, en la época actual, nosotros sufrimos, ¿sí? Vivimos una época ahora en desastres, pero no solamente es algo físico, sino que espiritualmente también estamos lejos de la vida. El segundo problema que habla la Biblia es el problema de la esclavitud. ¿Qué es esto, pastor? Esclavos del pecado. Y por causa del pecado, el ser humano ha caído en desastres, en maldiciones. No hay manera de que el hombre pueda ser libre de ese pecado.
No hablamos del pecado de la droga, no hablamos del pecado de la borrachería o el pecado de la mentira. Hablamos del pecado de Génesis 3. El problema de que toda la humanidad se separó de Dios. Bien, Romanos 3:10 dice, obrero, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie, dice la Biblia. Entonces no hay quien entienda, todos están separados. Entonces habla de toda la humanidad está esclava. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Habla del pecado de la separación de Dios, el pecado de la desobediencia a Dios en Génesis 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, excluidos de la gloria de Dios. Dígame entonces, amigos, ¿cómo usted puede ser libre de ese problema si es esclavo del pecado? Y el tercer y último problema que habla la humanidad, que habla la palabra de Dios, es el problema de Satanás. Satanás sigue obrando hasta el día de hoy. Satanás sigue engañando al mundo entero hasta el día de hoy. Juan 8:44 lo llama vuestro padre el diablo. Es un problema grave, porque Satanás, que es invisible a los ojos, sigue atormentando a la humanidad. Sigue trayendo maldiciones y desastre a la humanidad. Juan 10:10, bien dice Juan 10:10, el ladrón no vino para hurtar, no vino para hurtar, matar y destruir, pero no vino para hurtar lo que usted piensa. Satanás no necesita de su tanque de gas, por decirlo así. Satanás no se necesita de su ropa ni su dinero, porque él quería robar eso. Los que viven físicamente, las personas de este mundo sí necesitarían el tanque de gas, sí necesitarían la ropa o el dinero. Pero Satanás no, porque es invisible, porque es espiritual. Entonces, ¿qué Satanás vino a robar? Vino para robar la felicidad. Vino para robar la verdadera paz. Él desea destruir tu familia y disolver tu familia en linaje total. Este es Satanás. ¿Y quién puede detener la obra del diablo si él es espiritual y tiene poder? En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero, completamente el mundo entero, está bajo el maligno. Dígame entonces, amigo, ¿el hombre se puede encontrar con Dios? Con estos problemas el hombre pudiera decir, aunque tenga un conocimiento, un sentido de que Dios existe, puede acercarse a él. La Biblia dice que no. No hay método del hombre. Por eso Jesús es el Cristo. Por eso Dios envió a Cristo. Entonces hagamos la pregunta, ¿por qué solamente Jesús es la respuesta para el hombre? ¿Por qué no hay otra respuesta para el ser humano? ¿Por qué solamente Cristo, pastor? Piensa en esto. No hay otra respuesta. La Biblia nos revela todo. ¿Y por qué la respuesta de Jesús para el hombre es esta? En Juan 3:16 dice que Cristo, Dios envió a su Hijo unigénito para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan 17:3 dice que la vida eterna es creer en Jesucristo, vida eterna. Por eso es solamente Cristo. En Juan 5:24 dice que si usted cree en el nombre de Cristo, usted ya no será condenado, sino que pasará de muerte a vida. ¿Qué condenación habla la Biblia? Habla de los tres problemas que le comenté. Por eso Pedro, sin ningún temor, en medio de todo el patio de líderes, sacerdotes, Pedro sin temor dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cielo, solamente a través de Jesús. Por eso Jesús es la respuesta, pastor. Sí es la respuesta. Pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo? No olvide que Cristo significa en el Antiguo Testamento el Mesías. La promesa de Dios que había de enviar a alguien. Esto es el Mesías. Y Cristo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿por qué solamente Cristo es la respuesta para el ser humano? ¿Por qué no hay otro método? ¿Qué queremos nosotros ver este mensaje? Primero, ¿por qué Jesús es el Cristo? Porque primero es nuestra promesa. No es la promesa de cualquiera de los animales. No es la promesa solamente de cierto grupo. Es la promesa de toda la humanidad. Es nuestra promesa. Dios decidió. Dios dijo que iba a enviar a alguien.
Y esa promesa lo vio desde el Antiguo Testamento. Usted puede ver cómo la corriente de la palabra nos muestra de aquel que iba a venir. En Génesis 3:15, empezando, Dios le dijo a Adán y Eva que iba a enviar a alguien. Y este alguien iba a ser la simiente de la mujer, promesa de Dios. En Génesis 6:14, años después, Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y no importa quién quiera entrar. Puede ser el malvado, puede ser el ladrón, puede ser el adulto, puede ser el drogadicto, quien sea que entre al arca será salvo del juicio del diluvio. Esta era la respuesta de Dios para en la época de Noé. Solamente un barco, solamente aquel que entrara en ese barco. No había otra respuesta. Esto era lo que Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento. Más adelante, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:18. ¿Cuál fue la respuesta? Solamente el sacrificio de sangre. El sacrificio de sangre es símbolo en el Antiguo Testamento de que con este hombre se podía acercar a Dios y pedir perdón por sus pecados, ofreciendo un cordero, derramando su sangre. Esto era el simbolismo de aquel que iba a venir a entregar su vida por nosotros. Y años después, cientos de años después, Dios a través del profeta Isaías dijo, he aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, esa respuesta es tan grande porque Dios dijo que iba a venir a estar entre nosotros, iba a venir en carne propia. ¿Quién es esta promesa que habla Dios en el Antiguo Testamento? 700 años después de que el profeta Isaías dijo esta profecía, Dios cumplió su palabra al enviar al Mesías prometido. La Biblia lo llama Jesús, el Salvador del mundo. Bien, cuando Cristo resucitó en Lucas capítulo 24, versículo 44, después de la resurrección, Cristo mismo lo volvió a repetir. ¿Quieren ir conmigo? Lucas capítulo 4, versículo 44 dice, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, que es el Cristo, es el cumplimiento de toda la palabra, desde los libros de Moisés, desde los salmos y los profetas hablan de Cristo y se cumplió en la persona de Jesús. Solamente entonces a través de Cristo se abrió el camino. Por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la promesa dada por Dios, que fue dada a los profetas, que desde el Antiguo Testamento proclamaron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, obreros, Juan 20:31 no lo podemos olvidar. Estas cosas fueron escritas. La Biblia no fue revelada para que no tengamos solamente conocimiento, para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Por eso, obreros, cuando usted confiesa que Jesús es el Cristo, amigo, ¿qué usted está diciendo? El primer problema del destino, el primer problema de la separación eterna, el primer problema de la muerte eterna se soluciona a través de que Cristo es el camino. Cristo cumplió la palabra, que a través de él, Hebreos 10:19-20 dice, se abrió un nuevo camino. ¿Por qué? Porque el camino que teníamos ahora estaba en perdición, un camino totalmente a la muerte, el nuevo camino a través de Cristo y el camino vivo. ¿Qué es el camino vivo, pastor? Es un camino donde se llevará a la vida eterna. Ya no es la muerte eterna, ya no es separado de Dios, es vivo. Solamente a través de Cristo se abrió este camino. Entonces, ¿por qué entonces Cristo dijo Juan 14:6? Porque lo dijo, Él es el camino. ¿Por qué Cristo es el camino? Porque no hay camino en este mundo. El camino de este mundo está en la perdición. El ser humano vive apartado, vive separado, vive preocupado. Porque Él dijo, Él es la verdad. Porque el ser humano está engañado con la mentira de este mundo, diciéndole esta la religión, haciendo buenas obras, viviendo bien, viviendo en este engaño. Él dijo, Él es la verdad absoluta. ¿Y quién dijo que Él es la vida?
Porque Cristo es la vida, porque el ser humano está muerto, vive en sus delitos y pecados, no puede vivir por sí mismo. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y al final Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por Él. En otras palabras, ¿qué significa nadie? Solo Cristo. Solo Cristo es la respuesta para que el ser humano se pueda encontrar con Dios. Por eso confesamos, amigo, Jesucristo es el único y verdadero profeta. En él cumplió toda la palabra. En él se abrió el camino nuevo y vivo. En él está la vida eterna. Él es el Cristo. Él es el verdadero profeta. Por eso es nuestra promesa. Amén. Número 2. No solamente Cristo es nuestra promesa, también es nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un problema grave, dice la Biblia. El segundo problema que hablamos en la introducción, esclavos del pecado. No podemos salir de una esclavitud que no se ve. Usted piensa que salir de la droga es la mayor libertad. Salir de la drogadicción o del alcohol está bien, pero la mayor libertad es el problema que usted no sabe, el problema del pecado original, el problema de la separación de Dios. En Juan 8:21, Cristo mismo se lo dijo a los judíos que estaban ahí. Ustedes no pueden venir a mí, ni a donde yo voy por venir. Cristo le dijo, porque estáis muertos en vuestros pecados. Estáis muertos en vuestros delitos. Esa es la mayor, podemos ser el mayor desastre para nosotros. No solamente estamos separados, sino que somos esclavos del pecado por causa de Génesis 3. Y en Juan 8:34, más adelante, Cristo mismo le dijo a los discípulos, esclavos soy del pecado. No pueden ser libres del pecado. Por eso usted ve que las personas dicen, pero pastor, yo siento que quiero cambiar, pero algo me detiene. Es eso. Son esclavos del pecado de la separación de Dios, del pecado que tu rumbo está en desastre, maldiciones. Muy bien dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han separado. Bien dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, excluidos de la gloria de Dios. Dígame, ¿por qué Cristo es nuestra libertad? Porque solamente a través de Cristo, Hebreos 9:2 al 14, Él se entregó una sola vez y para siempre. Ya no necesita traer ovejas, ni corderos, ni machos cabríos, porque una vez y para siempre Él entregó su vida. Su sangre fue derramada en la cruz. Y con su sangre suficiente, usted puede ser libre de pecado, porque solamente la sangre de Cristo tiene el poder para liberarnos del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 habla de que estamos en dos leyes. Y estas dos leyes nosotros no podemos salir. Estas dos leyes hablan de la ley del pecado y de la muerte. Dígame, ¿qué ley usted puede quebrantar? Si roba, hay una ley. Esa ley hay también en la Biblia. Toda la humanidad está bajo la ley del pecado. Y bajo la ley del pecado, la ley de la muerte. Usted no puede ser libre por su propia fuerza. Para esto vino Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente a través de la ley de Cristo, la promesa de Dios, Cristo deshizo todo pecado y maldición y muerte en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa. Marcos 10:45 dice que nos redimió. Hebreos 9:22 dice claramente que sin la remisión de sangre, sin la sangre no hay remisión de pecado. En la sangre está la vida. Cristo dio su vida, obreros, iglesia, amigo, su sangre completa para librarlos del pecado y la maldición, de la esclavitud del pecado original. Por eso llamamos a Cristo nuestro único y verdadero sacerdote. El único que nos hizo encontrarnos con Dios. Ahora, el único que nos dio la libertad con su sangre. Ya no se preocupe por sus pecados. Todos serán perdonados si ven a Cristo, que es su libertad. Y número 3, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa? No solamente significa
nuestra promesa. No solamente significa nuestra libertad, sino que también significa nuestra seguridad. Aleluya. ¿Por qué nuestra seguridad, pastor? Porque el ser humano anda con temor. El ser humano no sabe su futuro. El ser humano cada día se pregunta, mañana, ¿qué pasará? Temor a la muerte, temor a las personas, temor al ambiente. Vive cada día oprimido y no sabe por qué. ¿Por qué Cristo es nuestra seguridad? Porque Efesios 2, 1 al 3, la Biblia habla que estamos muertos. Una persona muerta no tiene razón de vivir. Vive con temor. Efesios 2 dice que está arrastrado por la corriente de este mundo, por el príncipe de la potestad del aire. Satanás lo sigue atormentando más. Y el versículo 3 de Efesios 2 dice que por naturaleza somos hijos de la ira. Imagínense. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso, el Cristo es nuestra seguridad, porque Él nos los prometió. Jesús es el Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es el único que cuando resucitó deshizo el imperio de la muerte que Satanás tenía. Satanás quería atormentarnos hasta la muerte. Ahora Cristo deshizo este imperio en Hebreos 2, 14 y 15. La opresión que teníamos en Hechos 10:38 por Satanás y por el diablo nos liberó de la opresión. La potestad en que vivíamos bajo la potestad de Hechos 26:18 nos liberó de la potestad del diablo y de las tinieblas. Solo Cristo tiene ese poder. Por eso es nuestra seguridad. No olvide que Dios lo prometió en Génesis 3:15. ¿Cómo le prometió? Que el que iba a venir aplastaría la cabeza de la serpiente. Aplastaría la cabeza de la serpiente. En 1 Juan 3:8 dice que vino y deshizo las obras del diablo. Él es el Cristo. Cuando pastor pudo decir esta gran promesa, cuando dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Cuando murió conforme a las escrituras, derramó su sangre, pero resucitó al tercer día, venció a la muerte y deshizo la autoridad de Satanás en la cruz del Calvario. Él es nuestro Cristo. Él es el ahora, el único y verdadero Rey, el Alfa y el Omega, el que tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis 1:18, porque en Adán todos estábamos muertos, pero en Cristo ahora todos somos vivificados. 1 Corintios 15:22. Esta es la respuesta de Dios para nosotros. Por eso yo confieso que mi seguridad, que ya no vivo temor, porque mi seguridad está en Cristo, que es mi verdadero Rey. Él está sentado en su trono y su trono no se mueve. Su trono sigue gobernando con autoridad y sigue quebrantando las tinieblas en el campo. Iglesia, no tenga temor en el campo. Obreros, aférrense a la obra de que Cristo es nuestro verdadero sacerdote, profeta y rey. A través de Cristo, las obras del diablo son quebrantadas. Él es nuestro Cristo. Amigos, si usted no lo ha aceptado, acepta a Cristo hoy y podrá disfrutar de las bendiciones de ser hijo de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Estoy contento, amigo, porque no hay otro nombre en que yo pueda predicar. Jesús es el Cristo. Es el nombre que Dios sobre todo nombre, dijo Dios, el nombre de Cristo. Por eso nosotros confesamos en todo lugar, en cada campo, que Cristo es todo. No necesito más nada. Cristo es suficiente, me llena. Cristo es completo, alegra mi vida. Él es Cristo. Por eso nosotros el día de hoy, cuando confesamos que Jesús es el Cristo, nosotros creemos en tres grandes bendiciones, en tres grandes seguridades que Dios nos ha dado. Primero, a través de Cristo tenemos la potestad del verdadero profeta. ¿Por qué la potestad del verdadero profeta Jesucristo? Porque Él es el verdadero profeta y en Él se cumplió toda la palabra. Así que Él tiene esa autoridad. Toda la Biblia habla de Él y se escribe de Él. Él es el Cristo. Por eso Él es el verdadero profeta, porque no solamente Él trajo la palabra, sino que lo cumplió la palabra. Él mismo lo dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Tenemos la bendición del verdadero profeta, la potestad del verdadero profeta.
Segundo, también disfrutamos de la bendición del verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Ahora somos redimidos, justificados, salvados por la sangre de Cristo. No solamente como verdadero profeta murió conforme a la palabra, sino como el verdadero sacerdote fue sepultado y derramó su sangre por nosotros conforme a la palabra. Ahora somos justificados, salvados por la bendición del verdadero sacerdote y tenemos el dominio del verdadero rey. ¿Por qué disfrutamos el dominio del verdadero rey? Porque él sigue obrando hasta el día de hoy, porque está vivo. Todas las tumbas de grandes hombres y líderes religiosos están vacías. Solo el nombre de Cristo, solo a través de la tumba está vacía, se levantó al tercer día. Por eso él domina, el verdadero rey que está sentado en su trono y quebranta toda autoridad de las tinieblas. Él es nuestro Cristo. Él es nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero rey. Que el día de hoy disfrutemos del dominio del verdadero profeta, de la bendición del verdadero sacerdote y del dominio del verdadero rey. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted no lo ha aceptado, hágalo el día de hoy, porque realmente el único nombre que teme Satanás no teme a una denominación, no teme a una organización, no teme a un nombre de un pastor. El único nombre que teme Satanás es el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre donde toda rodilla se doblará. Ese es el nombre de Jesucristo y confesamos por esto que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos ahora. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Dios. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie que vino a deshacer las obras del diablo, solo Jesús, que es el Cristo Dios. Hoy confesamos tu nombre, Dios. Tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. El día de hoy, que las iglesias, los creyentes y amigos puedan encontrarnos la verdadera paz y felicidad a través de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú, el verdadero profeta, tienes la potestad del cielo y la tierra y que sigues cumpliendo tu palabra. Tú, el verdadero sacerdote, con la bendición de habernos redimido y salvado y justificados para siempre, hoy somos libres. Y tú, que eres el Cristo, que tienes el dominio completo como el verdadero rey, hoy sigues sentado en su trono, guiando a tu pueblo, a tus hijos y quebrantando la oscuridad en los campos a través de tu nombre, Dios. Que todo aquel que te acepte, tú lo dijiste, te llegaré a ser hijo de Dios. Y todo aquel que la acepte, Señor, tendrá vida en tu nombre, Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Que durante toda la semana podamos disfrutar de que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, en el único nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.